Muy buenos días familia, mi nombre es Carmen Quiroz de la Iglesia Senti en Alajuela y en esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes nuestro devocional de hoy. Está basado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Yo voy a leer para ustedes del versículo 26 al 33. Y les animo a que en sus casas ahora tomen un tiempito para leer todo el capítulo que tiene un contenido sumamente enriquecedor. Dice así la palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no se venden dos pajarillos por un cuarto, y con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a estar hoy revisando este pasaje. Yo le he titulado a la reflexión de esta mañana en nuestro devocional, ¿a quién debo temer? Y este es el tema que vamos a estar desarrollando durante todo el capítulo. Sin embargo, vemos que desde el inicio en este pasaje, el Señor Jesucristo inicia escogiendo a sus 12 apóstoles, a los cuales les da autoridad y les delega una misión especial a cumplir. Inmediatamente él pasa a hablar acerca de las persecuciones venideras y se está refiriendo precisamente a la persecución, al sufrimiento, a los ataques, al acoso que van a sufrir todos aquellos que decidan ser sus discípulos, todos aquellos que decidan seguirle. Y habla muy claramente de que la mayor persecución, el mayor ataque se va a dar dentro del seno del hogar, dentro del seno de la familia, donde nos dice que inclusive el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. A ese nivel de persecución se va a llegar, nos dice el Señor Jesucristo. Hay diferentes niveles, inclusive al máximo que es al de la muerte, como me lo dice aquí. Y se va a dar se va a sentir en forma más fuerte dentro del hogar donde los enemigos del hombre, dice, serán los de su propia casa. Esta es la realidad que va a experimentar y que ha venido experimentando en todo el tiempo y en este momento no es la excepción. La persecución y el acoso que van a sufrir, que han sufrido y que estamos sufriendo y sufrirán todos los discípulos de Cristo, los que decidan ser sus seguidores. De manera que hoy tenemos una exhortación muy clara y muy contundente de parte de nuestro Padre Celestial a través de su palabra, donde Él nos hace una pregunta a la que debemos responder momento a momento y ser muy claros y precisos. ¿A quién debo temer? ¿A los hombres o a Dios? Porque van a venir siempre situaciones en el día a día, adversidades, sufrimientos, persecuciones que me van a llevar al nivel de tomar la decisión de cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi reacción, cuál va a ser mi comportamiento. Y lo vemos acá en el verso 26, donde el Señor nos dice, ok, ¿a quién debéis temer? Y el Señor nos dice precisamente a quién no debemos temer. Nos dice, así que no les temáis. Se está refiriendo en el contexto que venimos hablando a los hombres o a las personas que están persiguiendo a los discípulos, a los que causan sufrimiento, a los que están acosando, a los que están atacando a los discípulos, a los hombres. Y les dice, a ellos no les temáis, no importa el nivel de persecución en el que estén, no les temáis. En el verso 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, se está refiriendo al hombre, que lo más
que puede hacer en un nivel intenso de persecución es matarnos. Y eso como hijos de Dios para nosotros va a ser más bien una bendición porque vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces nos está diciendo muy claro, no le teman al hombre. Que va a estar oponiéndose, que va a causar conflictos, que va a tratar de ser obstáculo en su caminar en el día a día como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Pero él dice, no les temáis. Y vamos a ir un pasaje en Isaías 51, donde también nos habla de este tema y nos habla claramente en Isaías 51, 12 al 15 nos dice así, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? O sea, nos está diciendo, no le teman al hombre. El hombre es un simple mortal. Es como el heno, como el zacate. Dice, y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos, que fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Y prestemos atención a este versículo, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no tenemos por qué temer al hombre. Sí van a haber desafíos, sí van a haber circunstancias difíciles, pero no tenemos que ceder, no tenemos que temer al hombre. Nuestro temor, nuestra confianza debe estar en Jehová nuestro Dios, en Jehová nuestro Hacedor. Y esta es una verdad que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, conocemos. Pero en el diario vivir, en la cotidianidad, cuántas veces nos dejamos amedrentar, cuántas veces nos dejamos llevar por el miedo y nos paralizamos por el temor de situaciones, de circunstancias, de desafíos, de personas que nos están presionando, que nos están acosando, de circunstancias que nos agobian y sobre todo en medio de esa situación, de esa presión, muchísimas veces lo más triste es que se nos olvida quiénes somos y preferimos ceder al temor del hombre y no honrar a Dios, manteniéndonos en el temor del Señor, que es lo que Él nos pide. Como dice en Isaías 51, donde acabamos de leer, se nos olvida quién es Él, el que agita el mar, el que hace rugir sus ondas, el que tiene el control de todas las cosas, el que es el Todopoderoso. Entonces no se nos puede olvidar quiénes somos y quién es nuestro Dios, porque cuando se nos olvida, entonces cedemos al temor del hombre y nos dejamos agobiar y presionar. Entonces vamos a ver en detalle qué es el temor del hombre, qué es el temor del hombre, qué es el temor de Dios y cuál debe ser nuestra actitud en el día a día. ¿Qué es temerle al hombre? Temerle al hombre es cuando por miedo a lo que pueden pensar, a lo que pueden decir, a lo que me pueden hacer, sobre todo mis familiares, mis amigos, mis, mis más cercanos. Entonces, si yo me identifico como un discípulo de Cristo, si yo confieso a su nombre, si yo decido predicar y mantenerme firme en mis principios y valores como un hijo de Dios, a pesar de las consecuencias, pero cuando yo, por miedo a qué puede decir o qué represalias pueden tomar mis jefes en el trabajo, mis clientes, mis socios de negocio, y entonces empiezo a vivir una doble vida, viviendo con imágenes y caretas de que no soy yo, sencillamente por miedo a vivir en obediencia al Señor, por miedo a las consecuencias. Y entonces caigo en el error, que es lo que el enemigo quiere, de amoldarme. Y el Señor por eso nos exhorta, no nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos. Y normalmente por ese miedo caemos en la conformidad, en el amoldarnos, en el guardar silencio y mejor no testificar del Señor, no confesarle con nuestra boca, como dice acá en la palabra, sino más bien en algunos momentos, más bien avergonzarnos de Él y tratar de pasar desapercibidos como hijos de Dios, según el lugar y según las circunstancias en las que estemos. Muchísimas veces tratamos de pasar camuflados, desapercibidos y no manifestándonos como verdaderos hijos de Dios, andando en el temor de Dios como Él nos manda. ¿Qué es temerle al hombre? Precisamente es tomar estas actitudes. Es cuando vivo ansioso, cuando vivo temeroso del futuro, de mi estabilidad,
del trabajo, de la economía. ¿Por qué? Porque estoy temiendo al sistema que está gobernado por hombres, que en la mayoría de los casos no son hijos de Dios, no andan en la voluntad de Dios. Un sistema que es totalmente contrario a los lineamientos y a los principios del reino de los cielos, del reino de Dios al cual nosotros como sus hijos pertenecemos y bajo los cuales nosotros nos movemos. Y entonces sencillamente nosotros, en vez de confrontar la realidad que se está dando y mantenernos firmes, porque el sistema del mundo nos está llevando a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ha llegado al punto de legalizar el pecado, creyendo que con eso el pecado dejará de ser pecado. Y nosotros como hijos de Dios no podemos seguir la corriente, no podemos ceder nuestros principios y ceder nuestras convicciones ante esta realidad. Pero cuando nosotros no nos mantenemos firmes, sencillamente estamos temiéndole al hombre y no estamos andando en el temor de Dios, que es lo que el Señor nos pide. Y entonces nos convertimos en cristianos camaleónicos, en cristianos adaptativos, que nos adaptamos según el lugar y según la circunstancia en donde estemos, y no siendo esa luz y esa sal a la que hemos sido llamados a ser, para hacer testimonio. Porque sencillamente tomo esa actitud por miedo a las consecuencias, porque no quiero conflicto, porque no quiero que nadie se enoje conmigo, porque tengo miedo al rechazo, porque tengo miedo a las represalias o a las medidas que puedan tomar en mi trabajo, en mi familia, en donde me estoy movilizando. Y entonces, sencillamente, prefiero ceder y temerle al hombre antes que temerle a Dios. Y cuando tomo esta actitud, lo que estoy haciendo es negando a Cristo. Y la palabra es muy clara, dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como hijos de Dios hemos sido llamados a confesarlo con nuestra boca y con nuestra vida. Hemos sido llamados a testificar de Él. Hemos sido llamados a cumplir una gran comisión que lleva a cabo el compartir el evangelio, la verdad de salvación en todo lugar donde yo me encuentre, con mi boca y con mi vida. Y eso lo hago cuando yo ando en el temor de Dios. Y entonces vamos a ver precisamente qué es el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Por el contrario, el temor de Dios está basado en el amor que nos lleva a honrarlo, que nos lleva a obedecerlo, que nos lleva a exaltarlo, que nos lleva a respetarlo, que nos lleva a adorarlo. Eso es andar en el temor de Dios, es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué es el temor de Dios. En Isaías 8, precisamente versículos 12 y 13, nos dice así la escritura. Y no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Vea cómo el Señor nos exhorta a no tener miedo a lo que el mundo nos quiere hacer, a lo que el mundo está teniendo miedo. Dice a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El temor de Jehová es santificarlo a Él, es andar en obediencia a Él, es honrarlo, es obedecerlo, es agradarlo en todo lo que hagamos, en nuestro estilo de vida. Eso es andar en el temor de Dios, sin importar las consecuencias. Entonces vemos también en Eclesiastés 12:13, nos dice así la palabra del Señor. Y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Qué es temer a Dios? Es guardar sus mandamientos. Y este es el todo del hombre, o sea, esto es lo más importante. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, que es andar en obediencia a su palabra, que es andar en santidad, que es andar respetándolo, que es andar agradándolo, vamos a andar en una vida sabia, en una vida fructífera. Y lo vemos también en Primera de Pedro, que nos ejemplifica un poquito más lo que es andar en el temor de Dios, totalmente lo contrario a andar en el temor al hombre. Nos dice en Primera de Pedro 1, del 14 al 17. Como hijos obedientes, aquí está la palabra, obedientes, eso es parte de, eso es andar en el temor de Dios, ser hijos obedientes.
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, conformarse a los placeres del mundo, a los deseos, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, una vida de santidad. ¿A dónde? En todo lugar donde yo esté, en mi casa, en mi trabajo, en mi lugar de estudio, en donde quiera que esté, debo vivir una vida de santidad, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el verso 17 es muy claro y contundente. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Se está refiriendo a los hijos de Dios y nos está llamando a vivir en obediencia, a ser hijos obedientes. Y si invocamos por Padre a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, al Dios que es santo, 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 nosotros debemos andar en santidad y en obediencia a Él. Y esto es andar en el temor de Dios, sin importar las consecuencias que se puedan venir, porque obviamente vamos a vivir una vida contraria al sistema del mundo y vamos a tener oposición. Entonces, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios es ser su discípulo obediente donde quiera que esté. Y recuerden que el principio del discipulado, el Señor Jesucristo fue muy claro. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es una vida de renuncia, es una vida de entrega, es una vida de consagración a Él, es vivir una vida firme, radical, contundente, basada en los principios y valores de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me tiene que regir. Cada decisión, cada actitud que yo tomo tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor me dice y me instruye en su palabra. Vivir en el temor de Dios es vivir contra corriente. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios ya no somos, ya no pertenecemos a este mundo, dice la palabra de Dios, somos extranjeros y peregrinos. Como hijos de Dios, como sus discípulos, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos del reino celestial y por tanto debemos conducirnos cada día en nuestro peregrinar en esta tierra hasta que estemos en la presencia del Señor. Debemos conducirnos bajo los lineamientos y principios del reino celestial que están establecidos en su palabra. Y entonces vemos claramente cómo el Señor nos da las indicaciones. Hemos venido estudiando y por ejemplo en el capítulo 5, 6 y 7 de aquí de Mateo, el Señor ha sido muy específico en nuestro diario vivir. Es realmente cuáles son estos lineamientos que son antagónicos al mundo, donde Él nos dice que no debemos juzgar a los demás, que debemos preocuparnos por sacar la viga de nuestro ojo en vez de andar tratando de sacar la paja del ojo ajeno, que no debemos andar acumulando en esta tierra obsesionados por las cosas materiales porque no pertenecemos a esta tierra, que debemos perdonar aunque nosotros hayamos sido los ofendidos. Y así nos da una serie de principios y lineamientos que son los que por los que nos tenemos que regir y que obviamente son contrarios al sistema del mundo y que van a hacer que las personas que están a nuestro alrededor se opongan porque notan una diferencia. Entonces, nosotros somos llamados, como dice la palabra, a temer a Dios en el sentido real de lo que es temer a Dios, de obediencia, de entrega, de respeto, de consagración y no temer al hombre, cediendo a sus derechos, cediendo nuestros derechos a las presiones que nos dan para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios o no nos movamos como hijos de Dios de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿por qué es que no debo temer a los hombres sino a Dios? La palabra es muy clara, ya hemos visto algunos pasajes y aquí vamos a terminar viendo los pasajes que tenemos en Mateo 28, 10, 28, que es donde estamos, donde dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, el hombre lo más que puede hacer es matarnos y nosotros vamos directo a la presencia del Señor. Pero dice, más bien temer a aquel que tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, nuestro Dios que es el omnipotente, el todopoderoso, que como vimos anteriormente en Isaías, que agita el mar, el que tiene el control sobre todas las cosas, es a Él a quien debemos temer. Pero también en el verso 29 nos dice otra razón por la que debemos temerle a Él, y es
Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Otra vez nos dice el Señor, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y realmente esta es otra de las razones por las que nosotros no debemos temerle al hombre, pero sí debemos disponernos a temer a nuestro Dios y andar en el temor del Señor con todo nuestro corazón. Porque si Él tiene el control de un pajarito insignificante que prácticamente no vale nada, como dice aquí la palabra, y Él tiene el control y el cuidado de ese pajarito hasta de si cae a tierra o no. Dice que Él tiene contados cada cabello de nuestra cabeza, o sea, Él nos conoce exactamente, Él sabe cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra situación y Él cuida de nosotros. Entonces, ese es el Padre que tenemos, ese es el Dios al que adoramos. Entonces, dice otra vez, no temáis al hombre, no temáis al hombre porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. De manera que nosotros somos llamados a andar en el temor de Dios. Pero andar en el temor de Dios no es algo de imposición, no es algo de obligación, no es algo de esfuerzo humano. Sencillamente es enamorarnos cada día más y más de Él. Y así su amor brota y fluye de nosotros hacia Él en obediencia, en entrega, en respeto, en adoración. Es sencillamente permitir que ese amor de Dios que fue derramado, dice la palabra, en nuestros corazones por el Espíritu Santo, fluya y enamorándonos cada día más y más de Él, eso nos va a llevar a vivir esa vida de adoración, esa vida de respeto, esa vida de obediencia, esa vida de santidad, esa vida de entrega, que es andar en el temor de Dios. Y es que es precisamente para eso a lo que fuimos llamados, porque es solamente cuando andamos en el temor de Dios, en obediencia a Él, en una vida de santidad, que podemos ser esa luz y esa sal a la que hemos sido llamados. Y es precisamente en esos lugares de conflicto, en esos lugares donde nos asedian, en esos lugares donde nos persiguen, en esos lugares donde nos rechazan, ahí en la familia, ahí en el trabajo, ahí en nuestro lugar de estudio, ahí donde estamos, es allí donde tenemos que brillar, es allí donde la luz de Cristo debe manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Y eso se hace cuando nosotros andamos en el temor de Dios, cuando nosotros decidimos honrarlo a Él, obedecerlo a Él y mantenernos firmes en su palabra, a pesar de las circunstancias. Y entonces la luz de Cristo se va a manifestar y va a poder alumbrar a los que están a nuestro alrededor, que si nos están asediando, que si nos están persiguiendo, es porque están en tinieblas, es porque están en oscuridad, es que necesitan que les resplandezca la luz de Cristo. De manera que nosotros no tenemos que someternos al temor hacia ellos, sino por el contrario, dejar que resplandezca la luz de Cristo y el temor del Señor se manifieste. Entonces yo puedo andar en el temor de Dios en la medida en que yo me enamoro cada día más del Señor y dejo que su amor se manifieste en mí, para Él y para los que están a mi alrededor. Pero también yo puedo ser ese discípulo fiel y consagrado a Él y andar en su temor, viviendo una vida de contundencia, una vida radical como hijo de Dios, no negociando en ningún momento mis principios y valores por nada y por nadie. Eso viene de sentirme y sobre todo de saberme. Cuando yo me sé, porque la palabra de Dios me lo dice, porque el Espíritu Santo lo confirma en mi corazón, cuando yo me sé hijo, cuando yo me sé hija, y que tengo padre, y que tengo no cualquier padre, sino un padre de amor, un padre de misericordia que cuida de mí, que me dice que soy más valioso que muchos pajarillos y que si Él cuida en detalle de ese pajarillo, con mucho más razón cuida de mí. Cuando yo me sé hijo, cuando yo me sé hija de Dios, cuando yo me sé amado y me sé amada por Él, cuando yo me sé cuidada y cuidado por Él, cuando me sé protegido, cuando me sé que valioso en las manos de papá Dios. Entonces eso me tiene que dar la firmeza, me tiene que dar el coraje, me tiene que dar la valentía para mantenerme firme en medio de la presión, mantenerme firme en medio del sistema, mantenerme firme en medio del sufrimiento, mantenerme firme en medio de la persecución. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se está manifestando en mí,
porque mi anhelo es honrarle a pesar de cualquier cosa, inclusive el dar mi vida por él. Entonces, el Señor nos está invitando hoy a que reflexionemos y verdaderamente tengamos claro en nuestro día a día a quién le estoy teniendo. Estoy viviendo cada día en el temor de Dios. Estoy siendo esa luz y esa sal donde quiera que esté, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar del rechazo, o sencillamente estoy amoldándome y estoy guardando silencio. Yo he sido llamado y he sido llamada, cada uno de nosotros como sus discípulos, como sus hijos, hemos sido llamados a confesar a Cristo, hemos sido llamados a testificar de Él, hemos sido llamados a cumplir una gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y eso es posible cuando yo estoy dispuesto a mantenerme en el temor del Señor, sobre cualquier circunstancia y bajo cualquier consecuencia en el sitio donde Dios me ha puesto, porque estoy allí precisamente por voluntad de Dios, por el propósito de Él, para que allí yo pueda brillar, para que allí la luz de Cristo pueda brillar en mí y a través de mí, para ser testimonio, para alcanzar a los que todavía están en tinieblas y en oscuridad. Yo les invito que verdaderamente le permitamos al Espíritu Santo examinarnos, evaluar nuestro corazón, que traiga luz y verdad, que traiga convicción a nuestros corazones, si estamos siendo cristianos tambaleantes, si estamos siendo de doble ánimo, si estamos negociando nuestros valores y principios, si estamos viviendo vidas amedrentadas, porque el temor que no proviene de Dios, porque la palabra dice claramente que el Señor nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de temor, que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el poder es una de las mayores armas y estrategias del enemigo, porque el miedo y el temor nos paraliza, nos minimiza, nos seca, nos hace infructuosos. Y realmente lo que el Señor quiere es que demos fruto y mucho fruto, venciendo todo temor, cualquiera que sea la situación o la circunstancia. Renunciemos a todo temor, a hombres, a personas, a circunstancias, a consecuencias, y decidamos solamente temer con todo nuestro corazón a nuestro Dios y Señor, a nuestro amado Padre Celestial. Permitamos que el amor del Señor fluya en nuestros corazones, porque ese temor de Dios viene del enamorarnos cada día más de Él, porque así vamos a anhelar honrarlo, respetarlo, obedecerlo y servirle, y disfrutar cada día su paternidad, y disfrutar y vivir cada día por encima del sufrimiento, de las circunstancias adversas, del rechazo, de la persecución, disfrutar el saberme hijo, el saberme hija, el saber que soy valioso, el saber que estoy en sus manos, y que si Él permite que caiga como el pajarillo, que Él permite que caiga a tierra, si Él permite que caiga, si Él permite que circunstancias adversas y difíciles vengan a mi vida, saber en todo momento que Él tiene el control y que Él tiene un propósito con eso, y que mi vida está en sus manos, y que no debo temer en ningún momento, sino en todo momento darle a Él toda la honra y toda la gloria, honrarlo y confesarlo como mi Dios, como mi Rey y como mi Señor, siendo verdaderamente ese testigo fiel y esa discípula y ese discípulo amado de Él. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir esta palabra, y ahora les pido que, si gustan, me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos. Gracias, Señor, te pido que ahora pueda partir, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, las coyunturas, los tuétanos, que ahora mismo tu palabra esté discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que esté trayendo luz y verdad, que estés trayendo convicción a nuestros corazones, Señor, de si estamos siendo de doble ánimo, si estamos siendo, Señor, pusilánimes, si estamos siendo, Señor, inconstantes, si estamos cediendo, oh Señor, nuestros principios y valores a la presión del mundo, a la presión del sistema, si estamos, Señor, temiendo más a los hombres que a ti, Señor. Trae convicción a nuestros corazones, y que así, Señor, con humildad y con arrepentimiento, Señor, estemos confesando ahora delante de ti, oh Señor, que
que hemos fallado, que quizás, Señor, hemos desaprovechado oportunidades y momentos para testificar de ti, Señor, que no te hemos confesado y no hemos proclamado tu nombre, Señor, aprovechando estas oportunidades. ¿Cuántas veces, Señor, quizá hemos callado, Señor, y te hemos negado? Te pedimos que nos perdones, Señor bendito, como tus hijos, como tu pueblo, y que nos podamos levantar esforzados y valientes, Señor, enamorándonos cada día más y más de ti, andando verdaderamente en el temor de Jehová, ese temor que tiene que ver con el anhelo de honrarte, con el anhelo de obedecerte, de respetarte, de andar en santidad, Señor bendito, para que así tu luz resplandezca en nosotros y a través de nosotros, para que allí, Señor, donde cada uno estemos, Señor, no importan las circunstancias, los desafíos que tengamos, Señor, allí en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro medio, podamos brillar, Señor, con la luz tuya, que tu luz resplandezca para que pueda iluminar a todos los que están en tinieblas y podamos, Señor, así conducirnos como verdaderos discípulos tuyos, Señor, llevando fruto, porque tu palabra dice, Señor, que tus discípulos, Señor, tu palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí, Señor, que podamos ser discípulos tuyos fructíferos en tus manos, Señor, andando siempre en el temor de Jehová, no importando las circunstancias ni las consecuencias. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, porque así como cuidas, Señor, dices de ese pajarillo insignificante, con mucho más razón cuidas de nosotros. Gracias, Señor bendito, porque en tus manos estamos seguros. Ahora, Señor, en tu nombre renunciamos a todo miedo, renunciamos a todo temor, renunciamos a toda inseguridad y en el nombre de Jesús, Señor, nos apropiamos la verdad de tu palabra y nos levantamos, Señor, en tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vivir, Señor, esa vida de plenitud, esa vida de libertad, esa vida, Señor, de abundancia que tú nos has dado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Que podamos seguir con todos estos devocionales, participando cada día y que el Señor me los bendiga en el resto de este día. Muchas bendiciones para cada uno. Que tengan un buen día.